Buenas tardes, bienvenidos a Coach HMO una vez más. Continuando con el tema que nos habíamos quedado la vez anterior, que era el más o menos para desarrollar la carrera de un boxeador, un peleador profesional. Empezamos con los apodos, ¿no? Entonces, lo quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuál sería para ustedes el inicio de esa carrera? Ya estamos definiendo el tipo de peleador que va a ser, qué apodo va a tener, y ahora ya vamos a empezar con los entrenamientos. Entonces, aquí quiero ver ustedes qué opinan de qué es lo primero que se tendría que trabajar en el... Pues como ya hablamos en otro podcast, buenas tardes antes que nada, buenos días, buenas noches. Saber dónde estamos, ¿no? Identificar en dónde estamos parados. Exactamente. Totalmente de acuerdo. ¿Tenías otra cosa en mente? No, estaba pensando en que estamos dando por hecho que es un boxeador que ya tiene tiempo trabajando, que ya tiene cierto grado de técnica, entonces hay que empezar con un tipo de trabajo, Pero incluso si no tuviera, ¿no? O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos parados. Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Un test. Primero, antes que nada, yo creo que es algo que ningún gimnasio te hace cuando tienes que llegar. Y lo primero que tiene que hacer es probar tus habilidades, tu fuerza, tu resistencia, tu condición, y para eso tiene que estar bien definido exactamente qué es eso, el lugar en el que te encuentras parado para ver a dónde quieres llegar. ¿Por qué? Porque pues, si tú dices, yo quiero ser noqueador, ok, entonces, ¿qué es lo que se tiene que probar? Primero, Sí, la potencia. la potencia. Entonces, ¿dónde viene la potencia? Y así te vas hacia atrás. O sea, haces una ingeniería inversa, por ejemplo, y te vas a ver, a descubrir exactamente qué es lo que necesitas empezar y luego ya te vas ahí. Entonces, aquí ustedes, igual, quiero que trabajen. Ahora, ¿qué consideran que pudiera ser el test? ¿O qué test te gustaría a ti, por ejemplo, cuando llegues a un gimnasio? Lo que te gustaría que te hiciera. Pues mira, y sería algo también de cierta manera innovador, porque estamos muy acostumbrados a que el boxeador profesional venga de o una carrera amateur, o que ya tengan más o menos visto que rollo, pues son niños, ¿no?, que van trabajando y que van haciendo de esa forma. Pero a mí en lo particular, primero ver, no empiezas 4 rounds. ¿Cómo trabajar esos 4 rounds? Checar bien, trabajas los 4 rounds así, completos, con la potencia, con la velocidad, con lo que quieras hacer, y en el momento en el que ya tengas para en esos 4 rounds desarrollar el estilo que tú quieres, yo creo que sería la prueba más importante, o al menos lo primero que pensaría, ¿no? Sí, porque no es lo mismo pelear a 4 rounds que pelear a 10, 12. No, y ya lo hemos estado platicando, que con nuestro compañero que va a debutar, que a lo mejor él le gusta empezar los primeros rounds como midiendo, pero el rollo es que cuando peleas a 4 rounds, 2 rounds que empieces midiendo ya se te fue. ya se te fueron, pues, pero por ejemplo, entonces yo siento que él en particular lo pones a 8, y aparte de que los trabaja bien y tiene como que más medio, pues ya tiene condición para hacerlo, pero no empiezas a 8, empiezas a 4. Sí, entonces sí, te paso a paso. Y luego, o sabes que también hemos comentado mucho, creo que contigo, que a veces trabajan rounds de 5 minutos en unas personas, ¿no? Por herencia del MMA, entonces psicológicamente, y a lo mejor tú traes medio ese tiempo, tú dices, ya va siendo tiempo del round, ya es momento de apretar, pero tú te acostumbras a trabajar a 5, entonces cuando tú piensas eso, se te acabó el round. Sí, ya, porque peleas a 5 y que dices, el primer minuto es para medir, el segundo voy viendo a ver el espacio, ¿no? Entonces, a partir del tercer minuto, dices, voy a empezar a soltar todo porque ya vi exactamente todo lo que tenía que ver y se acabó el pedo. Exactamente, pero y tú ni te das cuenta, o sea, sí, tú no traes un relojito ahí con los guantes puestos, ¿no? Es tu cuerpo que ya sabe más o menos, y todo ese trabajo es importante ver en dónde estás, pero primero no dónde estás, dónde vas a empezar, porque obviamente a dónde quieres llegar es un trayecto más largo, ¿no? Y tienes que ir por etapas, ¿no? Vas en el nivel 1 y tienes que estar preparado para el nivel 1, y que estés preparado para el nivel 2, muchas veces a lo mejor pensando en el nivel 2, el nivel 1 no lo estás entendiendo bien, y no puedes llegar al nivel 2 y lo estás en el nivel 1 y lo pasas. Entonces es algo que es importante, ¿no? Vas a llegar a 4 rounds primero, trabajas esos 4 rounds,
con sus respectivas etapas, ¿no? Si vas a medir en el primero está bien, pero para el segundo ya tienes que estar listo para ganar los 3 siguientes, porque si pierdes uno de los 3 siguientes, a lo más, si el primero mediste y el otro no, ya empataste. Sí, pues es que independientemente, así como dices tú, pues, o sea, sí tiene que ser a 4 rounds y tu mentalidad tiene que estar ahí, aunque tu tirada sea pelear a 12 rounds por campeonatos y ganarlos, pues se tiene que empezar ahí. O sea, no puedes empezar en otro lado que no sea 4 rounds y a tirar todo en esos 4 rounds. Y claro, y no vas a llegar un día y 4 rounds y al otro, no, ¿sabes qué? Vamos a pelear 8. No, Ajá. Tú te vas a saber en el momento en el que te vas a brincar a 8 y te vas a empezar a preparar para mentalmente estar para esos 8. Y físicamente, por supuesto. Y 12, porque vamos a pelear por campeonato. Claro, o sea, 10 y 12. Sí, para todo eso nos sirve el test, porque en cualquier etapa en la que tú estás, haces el test y ya vas a saber exactamente dónde te encuentras. Pues, si vas a subir una escalera de 1000 pasos y haces el test y dices, pues llega a 500, entonces ya sabemos que nos faltan otros 500 y el trabajo se empieza a hacer en base a eso, ¿no? Y claro, y luego seguimos haciendo test y ya lo vemos, tanto lo que se ve en las peleas como lo que se termina viendo en el entrenamiento, de que ok, 4 rounds, pero yo creo que ya estás para 8, ¿no? Yo creo que ya podemos estar en ese brinco, pensar en ese brinco. O bueno, sabes que te veo en los 4 rounds todavía bien, pero siento que necesito ver algo más, o en tu físico necesita un poco más de desarrollo. Seguimos a 4. Sí, porque también es 6, ¿verdad? Sí, 4, 6, 8, 10 10, pero de campeonato a 2. Ajá, 12 rounds. Cuando eran de 15 antes, ¿no? Sí, o antes hasta que uno Saludos. ya no aguantara. Muy antes, eso sí. ¿Algún otro comentario de eso, de cómo empezar? Miren, ya después se tiene que hacer la planeación, ¿no? Entonces, yo creo que fue uno de los detallitos que tuvimos ahora con Ricardo, ¿no? Que no había una verdadera planeación de dónde se quería llegar, ¿no? Porque pues la mayoría de los entrenadores se me ocurre hacer esto y no planean exactamente, ¿no? Pero una vez que tú ya tienes bien definido en qué lugar se encuentra la persona, pues obviamente lo primero que tienes que hacer es desarrollar la potencia, la fuerza, la explosividad a la hora de golpear, ¿no? O sea, no creo que haya un boxeador que no quiera golpear fuerte, ¿no? O sea, entonces de ahí empieza a trabajar y de ahí pues ya cada quien lo define, ¿no? Y lo define más bien en base a sus creencias, a ver qué sería, o sea, con lo que se tiene que empezar, ¿no? Porque pues hay mucha gente que dice que no puedes empezar el trabajo físico, o sea, como las pesas, sin antes haber trabajado la condición. Entonces, nada más se trata de llevar bien definido, o sea, a lo mejor hasta con porcentajes, para ver qué tanto desgaste. Entonces, para mí no hay una fórmula del todo correcta, ¿no? O sea, no es infalible, ¿no? Sí, Es que no se existe ninguna verdad se trata, definitiva. y el problema está, o bueno, no sería el problema, ¿no? Más bien sería decir, pues es que hay que ver el físico de cada quien, pues, o sea, porque a lo mejor hay una persona que sí te va a aguantar absolutamente todo eso desde un inicio, pero haber una persona que no, pues. Entonces, por eso es que yo estoy tan en contra de que desarrolles a los peleadores como si fuera una maquiladora. O sea, para mí eso es ego, ¿no? El ego del entrenador, de decir es que con lo que yo enseñé ganaste. O sea, Ajá. aquí tú tienes que entender que si tú quieres ser protagonista de esta novela, pues tú tienes que subir a pelear, ¿no? Entonces, si tú estás entendiendo que estás preparando peleadores para que sean los protagonistas, pues te tienes que dedicar de lleno a que él sea el protagonista y tú vas a ser el actor secundario, pues entonces, o sea, aquí el objetivo del entrenador es darle la base y las herramientas que necesita. ¿Y cómo lo vas a hacer de mejor manera? Haciéndolo prácticamente personalizado. Y ojo, no se trata de que las 3-4 horas vas a estar pegadito a él. Él también tiene que aprender a trabajar y a visualizar y a hacer todo lo que tiene que hacer. Fortalezas y debilidades, me imagino que va ahí, ¿no? O sea, ahí. trabajar en debilidades, pero tienes una fortaleza, hay que aprovecharla, ¿no? Hay que ver qué estilo te favorece y a ir llenando huecos, pero si hay una cosa que tú haces muy bien y la quieres hacer a un lado solamente porque a lo mejor no es el estilo de boxeo que tú practicabas antes, ¿no? Cuando tú eras peleador, pues entonces ya le estás haciendo una maldad de cierta manera al peleador, ¿no? Le estás diciendo, esto que haces bien, no lo vamos a usar. Saben que es bien sencillo, eso es el peor caso, que es más la energía que gastan en las creencias que tienen que lo que en realidad, o sea, te costaría aprender. O sea, porque para trabajar sobre todo el desarrollo de la fuerza a través de las pesas, o sea, son 3 ejercicios, 3-4 ejercicios básicos así,
que son con los que se manejan, ¿no? Que es el press de pecho, costado, hacia aquí, la sentadilla con peso. O sea, cada quien tiene su creencia, o sea, pues puede ser libre porque dicen que es como que todo el peso. Yo prefiero hacerlo recargado en la máquina esa que te ayuda a bajar porque te cuida la espalda. Y el otro son las dominadas o el remo. Esos son los 3 ejercicios con los que desarrollas la fuerza, la potencia. O sea, nada más esos 3 y todos los demás lo puedes, o sea, puedes trabajar con, o sea, incluso con tu propio peso y desarrollas la fuerza. Pero para esos 3, ya con esos 3, o sea, ya cuando tú tienes esa idea, la verdad es que es sencillo es incorporar una rutina de pesas en cualquier trabajo. Y la técnica es lo mismo, la técnica con disciplina lo haces de la misma forma, o sea, tú ya conoces, tú ya sabes exactamente cómo tiene que ir un golpe, cómo tiene que ir así, cómo te quieres, pones aquí enfrente y lo trabajas despacito, ahí te vas. Y la condición, pues no hay mejor ejercicio que correr, y se fijan que las herramientas las podemos tener todos, y ya nada más de ahí tienes que aprender a ir desarrollando, dependiendo de la persona, esa rutina, sin quitarle las herramientas que tiene, como ustedes estaban diciendo. O sea, ya tiene cierta habilidad, ciertas, o sea, porque sí es cierto, pues hay mucha gente que ya de forma natural pega muy duro, o sea, pega coles, ¿no? O sea, hola. Por ejemplo, o sea, ya naturalitos pegan bien duro, entonces, o sea, no significa que tú no puedas llegar. A lo mejor es parte de él, a lo mejor es parte de su mecánica, pues entonces entendiendo la mecánica del movimiento es cuando desarrollas todo. Y hay un mito que el poder ya lo traes y que no, y acabo de ver un estudio, se los voy a compartir, en el que boxeadores que ya tienen una noción de técnica, no eran boxeadores amateur de algún país, pero se hizo un estudio en el que les desarrollaron cierto entrenamiento para aumentar la potencia de su golpe y se vieron resultados importantes. Siendo que mucha gente cree que, ok, ya eres pegador y si no eres pegador, pues ya. Si no lo traes, vamos a trabajar otra cosa. Cuando en realidad sí se puede desarrollar, o sea, esto es Juan Manuel Márquez. Pues Juan Manuel Márquez, ¿no? O sea, claro ejemplo. Un excelente ejemplo, ¿no? O sea, él no estaba considerado antes de su principio de su carrera como noqueador y se volvió noqueador. Sí, trabajó eso precisamente porque él no se lo quiso dejar a los jueces, ¿no? Un par de polémicas ahí le enseñaron que a lo mejor no era buena idea de su parte dejarse los jueces. Pero sí, o sea, estudios así científicos realmente en el que trabajaron ciertos ejercicios de cierta manera y boxeadores aumentaron la fuerza de sus golpes. Cuando es algo que hay una creencia muy extendida de que es muy poco, muy leve, ya lo traes y naciste con él. Sí, traes yo vi un estudio analizando la mecánica de la pegada de Golovkin. ¿No lo han visto? Creo que lo tengo aquí en mi lista, o sea, que tengo que leer. Se debía de que el golpe venía con todo el cuerpo y así, ¿no? Sí, pues que son cosas que a lo mejor puedes ya traer naturalmente una inclinación a hacerlo ya así, pero no quiere decir que no lo puedes desarrollar. Sí, no quiere decir que con suficiente trabajo no puedes desarrollar ese tipo de cosas. Y son ese tipo de cosas que estamos hablando, pues de que a lo mejor tú tienes una meta y quieres llegar a algo, y también hay mucha gente que te puede decir, no, sabes que eso no se puede, yo nunca he visto, pero pues sí, ahí hay pruebas, hay evidencia, hay ejemplos. Romper esos límites. Esos paradigmas, ¿no? Existen. Sí, por ejemplo, igual, ese es uno de ellos. Le cambiamos el movimiento del cuerpo y ve cómo empezó a pegar ahora. Sí. Suena como escopeta cuando pegan las manoplas. Sí, pues sí, y cuando llegó, pues es que más que nada es eso, pues o sea, el entrenador se quiere morir con sus creencias, con lo que él dice, y o sea, cree que no puede ser, o igual a lo mejor él siente que no tiene la capacidad para desarrollar otro tipo de cosas, pues cuando en realidad los ajustes los tienes que hacer con un poquito de observación. Lo mismo, ver dónde estás parado. A ver, mira, Wallace, no estás girándome este pie, por eso no paras de esta forma. Mira, estás golpeando esta distancia, mira, te estás preocupando más por hacer otra cosa. Pero tiene que haber una verdadera observación para saber dónde estamos. Tiene que haber una apertura mental de parte del peleador y de escuchar, y también de parte del entrenador, porque muchas veces nosotros mismos, ¿no? Sí nos consideramos de mente abierta, pero a veces no queremos, como que ciertas nociones que tenemos, ¿no? Igual que todos tenemos arraigados ciertas cosas, y muchas veces puede llegar alguien así que nos da un consejo que sea bueno y no lo tomamos a lo mejor por lo mismo, ¿no? Sin embargo, creo que es... La incertidumbre. Sí, todos hablan de incertidumbre, que no sabes qué es lo que va a suceder. Ajá, pero por ejemplo, yo lo que he visto, algunos de los peleadores que últimamente veo que están trabajando bien, tienen entrenadores que no solo lo toman como un trabajo de ellos, ¿no? Sino que buscan gente
o que un preparador físico que sea especialista en eso y me enseñe, ¿sí explico? O sea, siempre, aparte que siguen preparando, acuden a personas de las que confían para ayudarles en las cosas que a lo mejor no son su dominio actual. ¿Sí explico? Si tú sabes que tú eres un excelente preparador de boxeadores porque sabes de técnica, sabes de todo eso, pero a lo mejor no estás tan familiarizado con otro tipo de rutinas, por ejemplo, hay gente que no sabe de las pesas y todo eso, y traes a alguien con la apertura mental de, ok, esto sí se puede aplicar, solo que yo no tengo las herramientas sí, actualmente. Aprendes y enseñas, ¿no? Y pero para aprender tienes que aceptar que no lo sabes. Claro, y así le ayudas a tu boxeador a aprender algo nuevo que a lo mejor no lo hubieras permitido de, no sé, si tu ego te hubiera dicho, no, yo puedo todo. Sí, yo soy todopoderoso. Y no es que no se pueda, es que hay que saber, igual, el entrenadores, boxeadores, todos tenemos que saber dónde estamos parados y a dónde hay que mejorar. Y creo que eso es algo muy importante. Y sí, siento que es algo que como dice Jorge, muchos entrenadores tienen muy arraigado de que si quieren vivir y morir con su técnica y a lo mejor cortan las alas de ciertos peleadores que podrían desarrollar mucho más. O que le salió con un peleador y el peleador se hizo un chingón y a todos les quieren divulgar lo mismo, ¿no? Sí, pero a lo mejor ese peleador estaba para el estilo y hay otro boxeador que trae para el estilo, pero no trae para tu estilo. Entonces te empiezas a cortar alas sin querer o queriendo, etc. Sí, eso sucede mucho, lo que acaba de decir el Wallace, que algo funciona con uno y lo quieres replicar, pero ni siquiera te vas a las características físicas, pues lo que hemos platicado muchas veces, pues, o sea, muchas veces alguien quiere que tires un golpe de cierta manera, pero ese canijo tiene los brazos como orangután que le tocan el piso, pues obviamente que llega más lejos que una patada, pues entonces, o sea, y quiere replicar las técnicas que utilizas con él, pero no para todos aplica. Imagínate el que tenga los brazos así de rápido, así cortitos, así, no le va a funcionar lo mismo. Entonces, eso también es bien importante, pues, o sea, que tienes que, o sea, y es volver a lo mismo, pues, o sea, caer en el hecho de decir, tú tienes unas características, tú otras, él otras, entonces a cada uno se le tiene que personalizar el entrenamiento. ¿Por qué? O sea, sí tiene que haber como un tronco común, como en la escuela, ¿no? Pero todo lo demás, o sea, todo lo que ya va a ser trabajo específico de cómo se va a desarrollar una pelea, eso sí tiene que ser específico lo que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes más fuerza en las piernas que él. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú trabajaste en MMA, Jiu-Jitsu, lucha, kickboxing y el puro box, entonces de ahí a lo mejor que se tenga que darle más énfasis en el trabajo de piernas. ¿Para qué? Para que desarrolle otro tipo de potencia que a lo mejor tú ya traes. Sí, entonces, pero eso bueno, otra vez es lo mismo. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto nos encontramos? ¿De dónde llegó? ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, con el Carlos, por ejemplo, pues ya él trabajó halterofilia, juega fútbol también, entonces hace otro tipo de cosas, que es a lo mejor lo que tenemos nosotros tres en común, y 4 con el Willy, también así, ¿no? Y el Wallace no, pues entonces a lo mejor el Wallace tiene otro tipo de trabajo de piernas, porque el Wallace te puede durar corriendo 3 días seguidos, no le pasa nada, ¿no? Es como Forrest Gump, ¿no? Entonces, y hay que ver que a lo mejor tiene más resistencia, pero le hace falta otro tipo de trabajo. Entonces, o sea, no puedes llegar a exigirle a todos que hagan exactamente lo mismo. O sea, es como, aunque pasaran ustedes lo mismo, pues, o sea, con ese tipo de trabajo, a lo mejor si te pongo a hacer a ti sentadilla con 100 kilos, si tuviera el mismo peso, él no, a lo mejor no iba a poder, pues. Sí, son diferentes cuerpos, aunque empezaras en lo mismo, vienen siendo diferentes, ¿no? Incluso las conexiones de las articulaciones, dónde están conectados, el largo de los músculos, o sea, todo eso cambia. Y es cuestión de adaptarse al cuerpo de cada quien. Sí, claro, el estilo. Igual, por ejemplo, yo sí considero que hayamos tantas variaciones diferentes ahí nos permite aprender unos de otros, ¿no? Y ver qué nos funciona y qué no. Pero no podemos fingir. Y permite que haya competencia también. Sí, o sea, que chiste, vuelvo a lo mismo que chiste tuviera que todas fueran iguales. O sea. Sí, no podemos pretender ser una calca del otro, ¿no? A fin de cuentas. Oye, pero ahora quiero aprovechar que estamos en este tema para preguntarle al entrenador en jefe. ¿Tú qué consideras, dónde estamos parados, no? ¿Dónde consideras que debemos estar parados o que un peleador debe estar parado para iniciar su carrera boxística de 4 rounds? Por ejemplo, ¿dónde consideras que tienes que ver tú de un peleador y decir, creo que está listo? La mentalidad. Es una muy buena pregunta. Yo digo que la mentalidad. ¿Por qué? Porque híjole, o sea, el que me enseñó esto fue el cuate.
el cuate, o sea, yo lo veía entrenar y todo el tiempo jugaba y todo el tiempo así como, cuate, ponte a trabajar, cuate, ya sí, ya ahí está, bueno. Y todas las veces que peleó terminó sus peleas. Todas las veces que ha peleado terminó sus peleas. O sea, y sí trabaja, y te puedo decir que vi gente que trabajaba a lo mejor 3 veces más que él, y el cuate era el que terminaba las peleas. O sea, todo el tiempo, todas las peleas que tiene las terminó. O sea, no ha habido una pelea o que no haya sometido o que no haya noqueado. De las 6, 7 peleas que tiene, o sea, todas las ha terminado. Y todo es, yo digo que fue por la mentalidad. Entonces, o sea, si tu cabeza está donde tiene que estar, yo creo que ya con eso puedes hacer absolutamente todo. O sea, es lo que yo veo, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más me fijaría, porque, o sea, ¿de qué sirve si estás entrenando 8 horas diarias, bien entrenadas, ¿no? Sin desgaste, o sea, que comes lo que tienes que comer, que tienes que hacer todo eso, pero si tu cabeza no está donde tiene que estar? Es un componente muy importante, lo mental, yo creo que es el primer componente, ¿no? Y porque ha habido, o sea, ha dado los casos de las personas que han tenido entrenamientos y campamentos bien cabrones, y incluso a la par del cuate, ¿no? Que dices tú, no, esta auto se va a subir y va a hacer leña, ¿no? Y llega el cuate, palo, termina la pelea en 2 rounds, y fue muy, órale, qué chingón que el cuate la terminó. Pero, si el cuate la terminó, viene que, ¿no? Y se va, y ahí medio sacan la pelea, y es como que, agarra. O sea, ¿cómo estuvo el rollo si trabajaron si trabajó? O sea, si nos ponemos a comparar, o sea, este morro trabajó el doble y este trabajó lo mínimo necesario. Trabajó lo mínimo necesario, este trabajó el doble de lo que tenía que haber trabajado. Y, ¿por qué él sí y él no? Y ya observándolo es eso, la mentalidad. Y no es que sea más equilibrado sí, en no mente es que y cuerpo. si tú le preguntas, o sea, al cuate, ¿qué te molesta? Nada. O sea, y ya se los pregunto una vez en el grupo, se lo digan ustedes y me mandó un mensaje personal. Si te soy sincero, yo no tengo pedo, o sea, tranquilo, o sea, y su mentalidad está donde debe estar. Entonces, o sea, y no es que no tenga problemas, pues, o sea, detallitos que simple y sencillamente él los ve de una manera completamente diferente. O sea, no significa que no tenga problemas. Y sabe qué es lo que tiene que hacer y su mentalidad es un voy a pelear, entonces me estoy preparando, estoy haciendo lo que tengo que hacer. A lo mejor no estoy trabajando como quisiera, o a lo mejor él siente que está trabajando como quisiera y si se puede pelear. Hay muchos peleadores, creo que, por ejemplo, el ejemplo de Volkanovski, que a veces tienen buenos campamentos, o sea, no pasa nada porque nada es perfecto en este mundo. Va a haber un campamento que a lo mejor no trabajaste exactamente como quisieras, pero si tienes la mentalidad para solventar eso, para a pesar de no haber tenido el campamento que esperabas, subirte el día de la pelea y dar lo mejor de ti y cumplir tu objetivo, pues ahí está, ¿no? Pero nuevamente extiendo la pregunta, si ves un peleador que tiene la mentalidad adecuada, ¿dónde lo quisieras ver tú físicamente para decir, ok, que su físico está a la par de su mentalidad para lograr su objetivo de debutar? Pues tiene que tener la condición necesaria, ¿no? O sea, la que se tiene que tener, ¿no? O sea, agarras, no sé, ¿qué es lo que haría yo? Manoplas, correr y cierto tipo de ejercicios, o sea, que sea más o menos como un cambio de ritmo, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo decir? Trabajos de explosividad junto con resistencia. Sí, lo más parecido a una pelea. Ajá, y no un sparring, ¿no? Porque un sparring muchas veces es engañoso, pues, o sea, no, como puede irte muy bien un día, o sea, puede que otro día no te vaya tan bien, o sea, no sé, yo me acuerdo, y otra vez miras que era la mentalidad, ¿no? O sea, el sparring anterior que hicimos, esta última vez el Wallace y yo, o sea, esta vez lo sentí muy bien, o sea, lo vi que muy movido, muy así, o sea, y el anterior sparring sentí que, o sea, se me cansó demasiado rápido, pues, es como que, y ya traía pedos, o sea, diferentes que eran más mentales que en realidad lo físico, porque... O una semana, como tú dices, que la carga no te salga, ¿no? Ajá. Que te metes una carga que a lo mejor, ok, la carga que tú estás acostumbrado, pero esa es que no dormiste bien, no comiste bien, tuviste más trabajo, tuviste más tarea, tuviste más algo, y se ve reflejado claramente en el sparring. Y la neta, en el sparring pasado estaba bien cansado, pero estabas a huevo. Mentalmente sí, ajá. Sí, yo considero que es
a pesar de la visibilidad, estábamos bien. O sea, Sí, fue que una era de parte que noche, todos ¿no? tuvimos. Sí, yo creo que sí estuvo bueno, me gustó. Sí, pues sería una combinación, yo creo que de resistencia, condición y fuerza. Está bien equilibrado el... Creo que uno de los preceptos que nos inculcó mucho, y el otro día lo comentaba con el Carlos, de hecho platicábamos, tuvimos una pequeña conversación de eso, de que los campamentos, o en nuestro caso los campamentos de entrenamiento, muchas veces siente que se deformó un poco la manera en la que se realizan, como que ahora sienten que para que sea un buen campamento tienes que poner una chinga exagerada, ¿no? Y hay gente que un día antes de la pelea está metiendo una chinga también. Simón, entonces, pero yo creo que, y bueno, al menos yo tengo la noción, o con Carlos estuvimos un poco de acuerdo en que tiene mucho que ver en cómo estás antes de iniciar el campamento. Y que muchas veces hay peleadores que no conservan una buena forma física entre campamentos. Entonces, digamos que para tú pretendes, como dices, ¿dónde estás parado? Entonces, ¿qué explico? ¿Quieres llegar aquí? Entonces, si tú estás entrenando bien y comiendo bien, o sea, claramente, aunque no estés en campamento, a lo mejor empiezas aquí. Y tu subida en el campamento no necesariamente tiene que ser arduo y tortuoso, tiene que ser bien pensada y bien planeada. Entonces, subes aquí tranquilamente. Ahora, llegas al campamento, pero vienes de Baracán. Ajá, Entonces, si tienes que poner una super chinga para volver a entrar en forma, llegas más desgastado. Y llegas más desgastado porque ve la subida. Y es algo que creo que si estuvimos de acuerdo y creo que lo hemos visto mucho. Si tú estás bien, si tú empiezas de aquí, sabes que tienes que llegar aquí para tu pelea, subes, ¿no? Pero si te descuidas antes de tus campamentos, terminas estando acá, quieres llegar hacia arriba, pues obviamente es una subida tortuosa y dolorosa y a lo mejor llegas un poco más desgastado. Y es que también esa es parte, o es una irresponsabilidad del peleador, del deportista en general, ¿no? Porque tú sabes, si quieres ser un buen deportista tienes que tener una buena alimentación, un entrenamiento, aunque no tengas una pelea en puerta o lo que sea. Y ese tipo de cosas que, ese tipo de buenos hábitos, ¿no? Y es algo de los deportes de combate que como te preparas para una pelea, ¿no? No es como lo hemos practicado en otros deportes, como el fútbol, otros que estás en constante competición y todas las semanas estás para jugar otro partido, para jugar otro partido, para jugar otro partido. A lo mejor como peleador tienes tu campamento y tu evento. Y el resto del tiempo, si no tienes otro amarrado, pues no tenemos esa cultura de cuidarnos, de seguir entrenando, de seguir trabajando. Muchos la tienen y creo que son los que llegan a ser más exitosos. Sin embargo, muchos otros no la tienen. Entonces llegan a los campamentos, se pegan una chinga, llegan desgastados y a lo mejor les va bien porque tienen los talentos o como dice Jorge, la mentalidad, pero termina tu carrera boxística y lo que sea. O tu carrera boxística no dura tanto tampoco. Ajá, o te descuidas después de tu carrera boxística y pues tu salud se ve menguada porque no tienes esa cultura de cuidarte. Entonces creo que también es importante ese tipo de responsabilidad y es parte de la mentalidad de la persona, del deportista. Un atleta. Y ahora les pregunto, ¿cómo creen que tendría que estar su mente para sentirse listos y debutar? Pues solamente en calma, ¿no? Pero en calma, pero bien enfocada. O sea, como una visión, o sea, a lo que quieres, dejando de lado todo el ruido que hay. Yo considero que es una mente bien equilibrada, o sea, físicamente bien equilibrado y mentalmente bien equilibrado para el objetivo. Yo, en lo personal, creo que conforme van las peleas y muchas veces tu cuerpo no está al 100%, ¿no? Entonces, pero tienes que aprender con tu mentalidad a solventar eso. Yo, en lo personal, quisiera sentir que mi cuerpo responde como yo quisiera o como me sentiría bien en ese momento, para tener esa confianza de, ok, yo puedo reaccionar como sea, ¿no? Porque fuera de eso, a la hora de subirme a pelear, no tengo un problema con enfrentarme al que me tenga que enfrentar, ¿no? Solo necesito desarrollar yo esa sensación de que siento que puedo desarrollar lo que tengo en la cabeza con mi cuerpo, estar bien. Y para subirme a pelear, claramente es eso, sentirme preparado, porque yo creo que muchos otros, y no partiendo del ego ni nada, ¿no? Pero porque un día bueno, un día malo tiene cualquiera, pero tenemos la creencia que si podemos hacer de lo que realmente somos capaces de hacer, yo no siento que deba subirme a un ring en cualquier lugar del mundo y perder. Si yo me siento listo para ejercer lo que sé hacer, yo siempre confío en eso, en el entrenamiento, en mis compañeros que me ayudaron, y en mí mismo, y en esa pequeña mentalidad extra de que me voy a subir y que no me quiero rendir. Y eso también es un ego, pero es un ego positivo. No, claro, todos tenemos nuestro ego y simplemente
simplemente la manera en la que lo apliques decide si es algo positivo o algo negativo. Si tú lo paseas a él o él te pasea a ti, ¿no? Sí, sentirme físicamente listo me pone a mi mente en un lugar, en un lugar importante, ¿no? Igual, si ahorita me tiras así, me dices, ¿sabes qué tienes que pelear mañana? Y yo no me siento listo, igual, o sea, voy a subirme y voy a confiar en que con mis conocimientos, mis capacidades, voy a tener una manera de solventar eso. Sin embargo, yo para sentirme listo, me gusta tener esa confianza en mi cuerpo. ¿Y ves por qué te dije que la mente, la mentalidad? Porque yo puedo verlos ustedes súper listos, pero si tú no te sientes, ese es el problema, pues, o sea, si uno no se siente listo, te vas a subir y no vas a desarrollar absolutamente todo, te lo vas a guardar. Sí, vas a pensar que no lo voy a soltar porque no estoy listo. Sí, o sea, porque nada sirve que uno los vea y que diga, sí, o sea, ya te puedo echar los lobos, ¿no? O sea, los vas a partir su madre, o sea, si tú no lo crees, de todas maneras, o sea, tu cuerpo va a reaccionar acorde a lo que tú crees. Y dicen que cuando estás listo, cuando un poquito antes o un paso antes en el que tú crees que estás listo. O sea, ya estás listo, pero ese componente mental es un bloqueo pequeño que te dice, ok, que tienes que empezar las cosas un paso antes de que tú sientes que estás listo. En realidad ya estás listo y ese paso simplemente es tú creértelo, ¿no? O tú estar preparado de aquí arriba. Pero, Salto de fe. Es un salto de fe, ¿no? Tuve fe y no tuve fe. Vamos. ¿No? Y sí, yo considero que es eso, ¿no? Que tienes que estar tranquilo mentalmente más que nada para desarrollar lo que tienes que desarrollar y que tú tengas esa confianza en tu entrenamiento. Confianza. Y claro, cada quien tendrá su manera de afrontar las peleas, como dice igual, si le gusta sentirse tranquilo, le gusta eso. Hay gente que le va al revés, que le gusta sentir así ese, ¿no? De rojo y sentir ajá, el estrés y que quieren prepararse eso. No, y es que estrés siempre vas a sentir, güey. No. Tienes que aprender a... Yo considero que desarrollo un poco mejor las cosas cuando tengo cierto grado de estrés, que es cuando digo, No sé, todos. no me permito distraerme, que digo, ok, esta es la tarea que hay que hacer. Instintivamente sí funciona. Así es. Subirte un ring, es decir, otra Subirte persona te puede ser de vida o muerte, otra Sí. persona puede ir con la mentalidad de matarte si es necesario, entonces tienes que estar preparado para eso, para esas situaciones en las que estás en riesgo y tomarlo de la manera tranquila y hacer lo que tú sabes que se tiene que hacer, no actuar emocionalmente y hacer algo que tal vez no era lo mejor. Sí, claro. Ya estás ahí, tienes que sobrevivir a donde estás, ¿no? Así es. Y un paso de ya verás después, ¿no? Así es. Algo con lo que quieran concluir, añadir, sumarle, yo creo que Yo creo que todo. Yo creo que tocamos todos los temas y hasta algunos extras que esperemos que nos hayan salido demasiado del guacamole el tema. ¿Tú, Juan? No, yo estoy bien. Sí. Muy bien. Pues eso es todo por el episodio de hoy. Cualquier comentario, pues ahí estamos a la orden y con mucho gusto se lo respondemos. Sale. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo podcast.